Aitui, desolado caserío costero ubicado en la isla de Chiloé, al sur de Chile. Este es el lugar donde se comienza a resolver una trágica historia, un enigma perdido en la noche de los tiempos. En la iglesia del poblado, construida a mediados del siglo XIX por los jesuitas, Juan Weicha y su familia realizan trabajos de restauración. Ahora aquí estamos, en primera etapa hicimos todo lo que es aquí el pórtico, levantamos el coro, soportado por unos pilares, unos pollos de cemento, anclajes metálicos, y arriba está todo en video nuevo y con piso nuevo. Después seguimos por acá. Durante las obras, se han encontrado objetos y documentos que permanecieron por años perdidos entre las carcomidas maderas. ¿Qué es eso? Dinero antiguo. Esto lo encontramos nosotros, pero no sabemos de qué vino, de dónde vino. ¿Y a dónde está? Acá mismo, debajo del altar. ¿Qué es eso? Esa es una calavera. ¿Y dónde apareció? Se encontró en la playa, dicen. ¿Quién la encontró? No sé. Y eso no sé quién lo habrá encontrado. Dicen que lo encontraron en la playa. Y también se encontró una caja. Billetes inservibles, restos de un esqueleto humano y una caja que contiene documentos y fotografías que en apariencia pertenecieron a un antiguo párroco de la zona. Acá hay... ¿De quién eran estas cosas? Estas cosas eran del padre Bruno. Acá hay fotos. Ahí también hay unos dibujos acá que no sé qué significan. Pero entre los papeles se descubrió algo más. Unos enigmáticos dibujos que guardan un secreto sepultado por las viejas maderas, la humedad y los años. A ojos de sus descubridores, los grotescos bosquejos carecen de explicación. Pero resulta evidente que no son creaciones artísticas, sino que corresponden a un acabado estudio anatómico. Yo pienso que puede ser una leyenda adaptada al Camagüeto. Se ve como hay un ojo como que lo están examinando. Tiene como una pieza Una o jeringa, una agua llena. Las manos te agarran. El objeto de estudio es inaudito. Las figuras grafican cuerpos de niños deformados por monstruosas anomalías en manos, pies, cabeza y rostro. Cada una es acompañada de una exhaustiva clasificación y descripción de las malformaciones. El autor de los dibujos registró acuciosamente un fenómeno del que se desconocen antecedentes y que más parece el fruto de una cruel pesadilla. Chiloé es una región cargada de leyendas, criaturas míticas y supersticiones. Y un descubrimiento tan singular podría ser otra de sus curiosidades. Sin embargo, estos dibujos son la pieza que faltaba para resolver un confuso caso policial que permanece cerrado en los polvorientos archivos de la justicia. El 26 de julio de 1985, la noticia del descubrimiento de restos humanos en un perdido camino interior estremeció a Castro,
la ciudad más importante de la isla de Chiloé. En el sector de Keilen, funcionarios de vialidad, mientras realizaban trabajo de reparación en la zona cercana a Itui, han encontrado osamentas que presumiblemente corresponden a niños recién nacidos. No se ha informado de la desaparición de ningún menor y aún no se tienen antecedentes de este hecho. Al lugar concurrió el juez de Castro, Lisandro Reyes, quien declinó entregar alguna información. En las oficinas de Radio Chiloé, la periodista Sara Curumilla recuerda los hechos con precisión. Y uno de los casos que mayor conmoción ha causado y que a mí me ha tocado reportear es precisamente este. Y es algo que no es fácil de olvidar, puesto que se trata de una serie de cadáveres infantiles que fueron encontrados. Oscar Cufe fue uno de los trabajadores que descubrieron las osamentas. Estábamos con el camión estacionado en esa parte, hacia el sur, pero mirando hacia al norte. Nosotros estamos trabajando adelante del camión. Cuando aproximadamente 50 centímetros de profundidad, chocó nuestra pala en algo duro, que aparentemente incluso parecía hueco por el sonido. Lo descubrimos un poquito, era como color medio gris, nos sorprendió mucho, seguimos escarbando con nuestra herramienta y apareció un cráneo que estaba muy bien colocadito, paradito, que pensamos que como que aparentemente el cuerpo parecía que seguía para abajo. Pero lo despegamos de la tierra y era un cráneo. ¿Ah? Dimos otra balada y nuevamente va apareciendo otro, lo cual ya nos espantamos un poco y lo seguimos escarbando y justamente salieron dos cráneos pequeños que aparentemente eran de niños. Más o menos fue este el lugar donde encontramos los cráneos. Hoy día la cuneta no está. Hicimos una cruz que tampoco se encuentra. Bueno, eso es lo que más o menos yo recuerdo y cada vez que paso por acá me da escalofrío porque fue un poquito traumático para nosotros. Razones no faltaban para temer lo peor. Para ese entonces, la brutal dictadura del general Augusto Pinochet entraba en su etapa final. La desinformación y el estricto control de los medios de comunicación no lograban impedir las denuncias públicas sobre violaciones a los derechos humanos. En una atmósfera politizada y represiva, la noticia produjo ansiedad en la desconfiada población, pero ese era solo el principio. A medida que se conocían los detalles, esa ansiedad se convertía en horror. El caso alcanzó tanta notoriedad que incluso vino gente de Santiago, de la televisión. Se habían empezado a ventilar casos de violaciones de derechos humanos bastante serios. Es decir, el primero fue Lonquén, después fueron hallazgos de restos de detenidos desaparecidos en el desierto de Atacama, y ahora llegó esta noticia de Chiloé y había que activarse, había que estar rápido allí, había que saber de qué se trataba. Francisco Muat era, en esos años, un joven periodista de la Vicaría de la Solidaridad, organización de la Iglesia Católica ligada a la defensa de los derechos humanos. Viajamos a Chiloé con un camarógrafo, con un productor, y tratamos allí en terreno de pesquisar, bueno, de qué iba este hallazgo de osamenta. Ya en este sector nosotros recibimos una alarma, lo hicimos presente y estamos verificando, hemos encontrado osamenta. ¿A qué correspondería esa osamenta? ¿Nos puede informar? Aquí corresponde, no lo podríamos informar, pero sí, efectivamente hemos encontrado osamenta. ¿Cuáles son los procedimientos que seguirán después de esto? Bueno, nosotros desde aquí ya informamos al juez y él es el que procede con lo que le corresponde a él. Fue un hallazgo macabro. Cuando nosotros llegamos a Keilen, a Chiloé, al lugar de los hechos, y empezamos a investigar con la gente, nos percatamos rápidamente de que había un rumor fuerte de que se trataba de un hallazgo de osamenta bastante macabro. Nosotros por nuestro trabajo estábamos acostumbrados a ver cosas horribles, y hacía muy poco además se había producido el famoso degollamiento de 3 miembros del Partido Comunista en Santiago. Pero te diría que lo que pasó allí
en Keilen, en ese sentido para nosotros fue más horroroso y más espeluznante. 3 cráneos de niños recién nacidos fue lo que se encontró allá. Estas fotografías revelan el atroz descubrimiento. Aunque dañados por la humedad y el barro, los 3 cráneos se encontraban completos y representaban el mudo testimonio de un crimen horrendo. A cargo del caso fue designado el juez Lisandro Reyes, un cuestionado magistrado muy cercano a las esferas militares. Durante la dictadura había desoído un sinnúmero de denuncias sobre torturas y desapariciones, y se decía que si una causa llegaba a sus manos, podía darse por perdida. ¿Alguna información que nos pueda dar en este caso? Mire, usted me conoce, yo no hago declaraciones hasta no tener antecedentes. ¿Algún antecedente sobre el hallazgo, me entiende? Esperemos que termine la investigación y ahí conversamos. ¿Cuándo vamos a conversar, juez? Eso lo veremos más. Bueno, cuando supimos que el juez que estaba a cargo de la investigación era el magistrado Lisandro Reyes, la verdad es que nos urgimos bastante. Es decir, Reyes era famoso en esa época por tirarle tierra a los casos rápidamente, por ocultar evidencia. Era, no sé, es decir, yo creo que ha habido pocos ejemplos en la historia del Poder Judicial de corrupción tan evidente como la que ejercía Lisandro Reyes. Por eso nos urgimos, por eso nos activamos, por eso fuimos muy rápido y necesitamos con la mayor severidad tener claridad de a dónde eran, qué pasaba, cuál era el origen de estos 3 cráneos de niños recién nacidos. Para sorpresa de todos, Reyes trabajó en el caso con inesperada diligencia, presionado tal vez por la incómoda notoriedad que había alcanzado el caso. Tras un mes de investigación fueron encontrados nuevos restos de recién nacidos, esta vez en un pantano. Aquí fue, donde están los junquillos. Días después aparecen en un sector de Agoní, alto, en un mallín del campo de los Andrade, ahí aparecen 2 cráneos más. Bueno, todo esto fue mucho más se dio con mucho más temor igual, porque no sabíamos lo que estaba pasando en nuestras comunidades en ese tiempo. Habían aparecido ya 5 cabecitas de niños. Resultaba extraño, más aún cuando ninguna mujer había hecho alguna denuncia acerca de la desaparición de su hijo. Fue eso precisamente lo que llevó a mucha gente a pensar que se trataba de una serie de abortos. Esta hipótesis de los abortos cobró fuerza entre las autoridades, quienes intentaban acallar los crecientes rumores que sugerían que manos militares estaban involucradas en los crímenes. Pero la teoría de los abortos fue inmediatamente desechada. Así lo declara la doctora Ana María González, quien estuvo a cargo del informe forense. Abortos en ningún caso. Los cráneos que analizamos eran de niños de sugestación completa. Estamos hablando de 9 meses de embarazo. Un aborto tiene que tener 5 o 6 meses de embarazo. Lo que obviamente nos llamó la atención y nos dejó con los pelos de punta fue que eran solo cráneos de niños recién nacidos. No había ninguna otra osamenta en el hallazgo y en lo que después verificó la doctora González. Difícil que un abortista se haya dado la macabra tarea de decapitar al feto producto de este aborto. Ante esta evidencia, los rumores de una participación militar aumentaron. Sin embargo, sería la propia doctora González quien excluiría de responsabilidad a los agentes del gobierno. Finalmente, el informe médico-legal determinó que se trataba de osamentas que fueron enterradas en los años 50 o 60. Eran una data de 25 a 30 años, más o menos. Tenían el deterioro y la descomposición por la humedad y la erosión del terreno. Y eso indudablemente corresponde a un periodo muy anterior
a lo que se pensó en un principio. Sí, descartamos completamente la intervención militar en estos casos. La fiable versión de la doctora González colmaba el ambiente de incertidumbre. Si no habían sido los militares los responsables del feroz crimen, ¿quiénes entonces serían capaces de tan salvajes actos y cuáles habrían sido sus razones? ¿Qué secreto ocultaban las osamentas? Cuando el juez Reyes verifica que estas osamentas encontradas, estos cráneos, eran de larga data, de más de 30 años, resuelve cerrar el caso. Lisa y llanamente sobresee el caso, ya que no tenía ningún interés jurídico en determinarse culpabilidad alguna, y con eso se lava las manos, no maneja ninguna hipótesis, en el fondo se desinteresa. Lo que obviamente a nosotros nos dejó súper inquietos porque a nosotros nos interesaba esclarecer esta historia. Queríamos saber más, no nos quedamos tranquilos, por supuesto. El informe del juez no resultaba convincente. Como una explicación para el caso, aventuraba que los cráneos podrían corresponder a niños muertos durante una epidemia de cólera ocurrida en los años 40. Según Reyes, los cuerpos habrían sido enterrados en fosas alejadas por razones sanitarias. Esta ambigua teoría fue rechazada por la doctora González. En ese sentido yo soy tajante. Yo creo que no existe una medida sanitaria o una razón lógica que permita decapitar seres humanos. Y tenemos por otro lado el misterio, que no encontramos la otra parte del cuerpo, solamente las cabecitas. A pesar de las protestas médicas, la justicia no quiso saber nada más del asunto. Pero esta actitud no hizo más que incrementar la incertidumbre y la desconfianza local. Incrédula de lo que se le decía, la población buscó explicación en viejos mitos y creencias arraigadas en la isla. Pronto, en los dos sitios de los hallazgos, se encendieron velas y se colocaron cruces. Un creciente temor supersticioso se apoderó del lugar. El profesor Renato Cárdenas, estudioso de la mitología y las costumbres de Chiloé, sostiene que la investigación nunca corrió por el cauce correcto. Bueno, yo creo que esta investigación se llevó fundamentalmente en el plano policial. Aquí se han desechado otras posibilidades. Y Chiloé es un mundo muy complejo. Una realidad que tiene muchas ventanas, muchas puertas. Y esas puertas no se han tocado. Lo que pasa es que en Chiloé no cuesta nada atribuirle todo a los seres mitológicos que existen aquí. Incluso algunos medios informativos especularon respecto a este posible origen sobrenatural de estos niños de Keilen. La pincoya, el trauco, el caleuche, no son elementos que estén fuera de la realidad del chilote, están integrados a ella, forman parte de esa realidad y de su cotidianidad. Se hablaba de que podrían haber sido niños que hayan estado los brujos, ¿no es cierto?, deformándolo para hacer su guardia de sus cuevas. Uno de los comentarios era eso, quizás no soportaron las torturas que le hacen para deformar y se murieron y lo enterraron en estas partes. En esta atmósfera de presunciones y superstición, el caso volvió a alcanzar notoriedad. Los diarios publicaron un mes después de cerrada la investigación las sorprendentes declaraciones de una mujer que confirmaban las habladurías populares. Bueno, se empezaron a decir un montón de cosas bien disparatadas. La que más recuerdo es una que refirió una partera y que además me involucraba al cura. La mujer se llamaba Uldecinda Mancilla y aseguraba conocer perfectamente el origen de los cráneos. Ya era la partera del pueblo, una persona bastante conocida porque había traído muchos niños al mundo en ese lugar. Ella, bueno, nos recibió casi a todos nosotros. La verdad es cosa que era muy diestra en su quehacer como partera ella. Ella, bueno, de alguna medida también en los comentarios veíamos que ella tenía algunos antecedentes, estos hallazgos que algún tiempo se dieron. Uldecinda Mancilla contó a los diarios que los cráneos correspondían no a niños, sino que a engendros del demonio que habían sido muertos con justicia. La anciana sostenía que las muertes eran responsabilidad de un fallecido párroco de la zona llamado Bruno Kulczewski. Durante los años 50 y 60,
el sacerdote habría asesinado a estos niños como única forma de proteger a los parroquianos. Enterrar las cabezas y quemar los cuerpos eran piadosos rituales para expulsar a Satanás de Keilen. Ese tiempo, doña Uldecinda comenzó a hablar incluso de niños con ciertas características diabólicas, pero nadie le creía. Llegó a hablar con el juez, pero ese testimonio quedó ahí. La partera aseguraba que había puesto a disposición del juez Lisandro Reyes contundentes antecedentes y pruebas. Consultado por la prensa, el juez no quiso referirse al asunto, dando a entender que la mujer no estaba en su sano juicio. Por otro lado, las acusaciones contra el difunto sacerdote no dejaron indiferente a la población. Bruno Kulczewski era recordado como un párroco querido y respetado. Polaco de nacimiento, se había desempeñado en la iglesia de Aitui hasta su inesperada muerte en 1968. Padre Bruno, yo lo conocí bastante de cerca. Yo creo que como sacerdote, dentro de que los sacerdotes yo conozco, es el más religioso que he conocido. Mi abuela también contaba de que venía escapando de una guerra y que quizás eso era el motivo por el cual quería tanto a los niños y era una persona tan buena. Kulczewski había llegado desde Polonia tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Personaje algo excéntrico, se ganó en poco tiempo el fervor y cariño de sus fieles, principalmente campesinos y pescadores de origen indígena. Para asombro y fascinación de los pobladores, dirigió personalmente la reconstrucción de la iglesia y talló con sus propias manos este Cristo. Kulczewski se interesó profundamente por la mitología chilota y estableció paralelos con tradiciones católicas medievales. Realizaba largas exploraciones en solitario por las vírgenes tierras de la región, las que tenían por objetivo pillar al diablo en sus diabluras, según contaba él mismo entre bromas. Su imagen fue inmortalizada por un anónimo artista de Keilen, quien lo retrató contemplando el mar. Desde el principio mostró un marcado apego a ritos eclesiásticos obsoletos, y en la escuela hablaba a los niños sobre el demonio como un enemigo que puede y debe ser derrotado. Un sacerdote anticuado tal vez, pero muy improbablemente un asesino en serie. En 1985, 17 años después de su muerte, el prestigio de Kulczewski seguía siendo incuestionable, por lo que la comunidad reaccionó indignada frente a los dichos de Uldecinda Mansilla. Los periódicos no tardaron en retractarse, reconociendo que habían entregado apresuradamente una información poco confiable. El nombre del padre Kulczewski fue purgado y la partera evitó dar más declaraciones. ¿Tú seguiste interesado en la investigación? Sí, yo quedé metido con el tema del cura Kulczewski y me puse a investigar un poco más. Pedí antecedentes a Santiago para que me mandaran información del cura y la orden ahí fue perentoria. Me dijeron abandona el caso y me redestinaron de hecho a otra historia y para mí la historia de los cráneos de Chiloé pasó al olvido. Sin embargo, el rumor de la supuesta existencia de niños demoníacos se fortaleció y pasó a ser una leyenda local que deformaba y acrecentaba la curiosa historia de Uldecinda Mansilla. La partera nunca negó sus dichos y por 20 años se ha mantenido en silencio hasta ahora. Uldecinda Mansilla vive retirada en las proximidades de Keilen y a los 81 años nos vuelve a dar su testimonio. ¿En qué consistía el trabajo de partera? Trabajo de partera era de tratar de recibirlo más bien la guagua y con mucho cuidado. ¿Y usted fue la partera acá por muchos años? Sí, por algunos años. ¿A cuántos niños recibió? Por lo menos sus 50 niños. Por lo menos, es el que no me acuerdo bien, serían más quizás. Uldecinda sostiene que la historia que refirió en 1985 es cierta. ¿Eran normales estos niños, señor Uldecinda? No eran normales. ¿Y cómo eran? Tenían una colita y varios dedos en las manos. Tenía que avisarle al curita cuando nacían estos niños raros. ¿A qué padre? Al padre Bruno. Según su relato, Uldecinda debía buscar las marcas en las criaturas e informar de inmediato al padre Kulczewski. ¿Pero cómo? ¿El padre lo mataba? No, el padre no lo mataba, lo ejecutaba.
los ejecutaba. Esa era la expresión usada por Kulczewski. ¿Y el padre enterraba los cuerpos? Lo enterraba, pero se quedaba con las colas. ¿Con las colas? ¿Y qué hacía con las colas? No sé. Según la partera, el sacerdote le entregó profusos estudios y documentos referentes a los niños. ¿Qué había en esas pruebas? Unos papeles y unas fotos. ¿Y por qué las guardó usted? Porque el padre me pidió que las guardara. Señora Urdesinda, ¿qué hizo con las pruebas? Se las entregué todas al juez cuando fui a dar mi testimonio. ¿Se las entregó todo? Todo. Entregando los papeles a la justicia, Urdesinda seguía instrucciones precisas que el párroco le había dado poco antes de morir. Kulczewski no quería que se culpara a algún inocente si los cráneos eran descubiertos. Pero el juez Lisandro Reyes no hizo caso alguno a los papeles entregados por Urdesinda. Es probable que no creyera en su legitimidad y con su silencio evitó dañar la imagen del sacerdote, de quien había sido amigo en su juventud. Pero las razones que tuvo el juez para guardar silencio son imposibles de conocer con certeza, puesto que encontró trágica muerte en un accidente automovilístico en agosto de 1987. Sin embargo, no todos los documentos quedaron en manos del juez. Urdesinda Mansilla decidió conservar este dibujo, realizado por el padre Bruno Kulczewski, al igual que los encontrados en la iglesia de Aitui. En ellos, el sacerdote le detallaba a la partera las características físicas que determinaban que un niño fuera sacrificado. Los dibujos adquieren ahora un aspecto grotesco e insospechado. Ya no parecen solo la obra de una imaginación inspirada por coloridas tradiciones locales. Los bocetos reflejan un detallado y febril análisis, cuyo resultado fue un inconmensurable derramamiento de sangre. Si Urdesinda Mansilla habla con la verdad, los dibujos constituyen una confesión. La confesión de un hombre de Dios que cometió crímenes innombrables en nombre de lo más sagrado. Con estos antecedentes, el siguiente destino es el húmedo laberinto del Archivo Judicial de Castro, para verificar así la existencia de los documentos entregados al juez Reyes por Urdesinda Mansilla. Después de una trabajosa búsqueda, el resultado es revelador. Entre los documentos se encuentran anotaciones del padre Kulczewski y dos impactantes fotografías de recién nacidos que presentan terribles malformaciones. En un papel adosado a una de las imágenes se lee Trauco de Keilen. De la nuca brota una pequeña cola de aproximadamente 5 centímetros. En cuanto a las extremidades, el patrón se repite. Cada mano tiene 6 dedos y se le cuentan 7 en cada pie. En uno de los cuadernos, el padre Kulczewski escribe: Lo vi por primera vez el mal año de 1951. La calamidad venía presagiada, pues la cosecha se había apolillado y el trigo escaseaba. Urdesinda me avisó de un parto que la inquietaba y juntos fuimos a la casa de los Barría. Ahí estaba el recién nacido con la marca inconfundible. Los parroquianos identifican este fenómeno desde antiguo como un trauco, el demonio íncubo de la tradición medieval que ha sido transformada en leyenda local. Afortunadamente el engendro murió de manera natural, pero fue un aviso que no debíamos dejar pasar. El demonio se empeñaría en nacer una y otra vez y nosotros no debíamos dejarnos dominar por las dudas. No podíamos darle la oportunidad de actuar. Había que destruirlo mediante el proceso descrito en la pseudofigrafa, método desagradable y denigrante, como Satán, en su infinita inmoralidad, ha destinado que sea. El doctor Guillermo Schultz, del Hospital de Castro, cree que la existencia de niños demoníacos es un mito más de la isla. Sí, lo que vemos acá, casos de malformaciones, como en otros lugares. Aquí en Chiloé hemos tenido varios casos que nos han llegado, como por ejemplo niños recién nacidos con hidrocefalia, algunos casos con varios dedos, polidactilia, 6, 7 dedos, pero son habituales.
sobre todo en esta zona, porque acá se da mucho la consanguinidad. Pero de ahí ver niños con colitas, con rasgos diabólicos o de animales, la verdad es que nunca hemos visto ni escuchado. Eso ya cae más sobre la mitología, que en realidad no es nuestro campo. Aparentemente Kulczewski relacionó el fenómeno con el mito del trauco chilote, aquel enano deforme que según la tradición embaraza a las mujeres solteras de la isla mediante engaños. Kulczewski vio que esa simple leyenda podía ser el reflejo de la realidad horrorosa y olvidada de los demonios íncubos, groseros falsificadores de la obra divina que perturbaron a la Iglesia en la Edad Media. Obsesionado con la idea de un peligro real, el sacerdote no solo asesinó a las criaturas, también catalogó malformaciones, consignando meticulosamente fechas y circunstancias en que decenas de estos niños fueron dados a luz durante casi 20 años. Lo más asombroso resulta ser la absoluta impunidad con la que actuó. ¿Cómo es posible que el pueblo no reaccionara frente a lo que estaba haciendo Kulczewski con sus recién nacidos? En estas comunidades la gente en el campo trata de guardarse las cosas como secretos y se comentan después que pasan los años. Se comenta pero entre familiares, se le comenta a los hijos, a los nietos y así va de boca en boca. Situaciones como que aparezcan hijos del trauco, para una persona de fuera puede ser extraño, puede ser una cuestión anecdótica, pero para la gente de aquí es absolutamente coherente como una posibilidad dentro de esta realidad, dentro de esta visión de mundo que tiene la gente de Chiloé. Lo cierto es que la matanza realizada por el sacerdote no pudo pasar inadvertida para los pobladores. Más aún, la única posibilidad de llevar a cabo su cometido era contar con la complicidad de todos ellos, situación que no es nueva en comunidades cerradas y distantes. Rosa Namuncura, una mache de Puerto Saavedra, en el año 60, sacrifica a un niño para conjurar el maremoto que había asolado al sector. Es procesada, incluso absuelta, porque los asesores del juez le dicen que, los asesores que eran antropólogos le dicen que no era conveniente, porque ella estaba actuando de acuerdo a las demandas de su cultura, de su sociedad. En el caso de Keilen tenemos lo mismo, tenemos la confrontación de sistemas. Kulczewski obtuvo la confianza y el silencio del pueblo para realizar lo que veía como una cruzada en el último rincón del mundo. En uno de sus cuadernos relata: les hablé a estas buenas gentes de la conspiración demoníaca. Les dije que en esta realidad de pesadilla, en este horror, los hombres solo pueden ser aliados de Dios o del demonio. Les expuse los crueles hallazgos y tuvieron que creerme. La misión del sacerdote fue exitosa. La población jamás falló al pacto de silencio. Aún hoy ningún otro testigo está dispuesto a dar su testimonio. Bueno, allí el sacerdote, de alguna manera, yo pienso que fue el líder de esta situación. Y él representa la divinidad en las comunidades. Entonces de pronto empiezan a aparecer nacimientos extraños, nacimientos que tienen características, simbologías que hacen pensar en que estos niños pueden ser fruto del trauco o de entes que para este sistema religioso representa el mal. Entonces, cura y comunidad se asocian para eliminarlos. Yo creo que ahí está una de las hipótesis de estas muertes. En el arzobispado de Santiago, el diácono y vocero Luis Rondón tacha la hipótesis de absurda y contradictoria con las enseñanzas eclesiásticas. En realidad no nos vamos a referir a las supersticiones porque no es nuestra materia, pero quisiera decir que la posición de la Iglesia en lo que se refiere a las malformaciones, especialmente en los niños, es muy clara. Todos los hombres nacen iguales ante Dios y esta igualdad permanece. No podemos hacer diferencia por circunstancias como esto. Creemos que es muy grave imputar al padre Kulczewski alguna vinculación con estos hechos que son absolutamente terribles y condenables por la Iglesia. La muerte del sacerdote está envuelta en un halo de misterio. A finales de los 60, tras casi 20 años de intensa lucha contra su demonio, los engendros simplemente dejaron de nacer.
El pueblo volvió a la calma y la totalidad de los nacimientos fue desde entonces normal. Pero esto no alivió al sacerdote. El resultado de su sangriento cometido parece haber provocado su desmoronamiento moral. Las imágenes de los niños muertos lo atormentaban. El 7 de abril de 1968 se colgó de una de las vigas de la iglesia de Aitui, según la crónica de un periódico que constata su muerte. Dejó una confusa y escueta nota con la solitaria frase "fue en vano" y las iniciales de su nombre, B.K. El hombre estaba muy enfermo. Se fue al último rincón del mundo a divulgar la fe y lamentablemente, como le sucede a muchas personas, su salud lo traicionó. El hecho de que se haya suicidado demuestra lo alejado que estuvo de la religión en los últimos años de su vida. Todos sabemos que la vida es un regalo de Dios, solo Dios puede quitarla. Para otros, sin embargo, la labor de Bruno Kulczewski fue heroica y finalmente le cobró la vida. Gracias a él, el demonio fue sangrientamente derrotado en un perdido lugar del mundo. El padre Bruno salvó al pueblo.